Hay una identidad que nosotros deberíamos comprender, que nosotros deberíamos manejar, y se le denomina identidad histórica. Por esa razón es que es tan importante que en los colegios, que en las escuelas, se hable del tema de historia. Entonces usted entiende quién es Simón Bolívar, por qué llegó Simón Bolívar a estas tierras, cuál era su manera de pensar, cuál era su manera de actuar, como ejemplo solamente, para que nosotros entendamos y conozcamos una identidad histórica como nación. Entonces nosotros, en nuestra identidad histórica como región, en el Valle del Cauca, tenemos también referentes antiguos, como referentes también recientes. Lo mismo ocurre con nuestros referentes a nivel de fe. Entonces hay algunos movimientos, por ejemplo, como el nuestro, que terminaron siendo muy importantes a nivel mundial y tienen una influencia a nivel mundial muy importante que muchos de nosotros desconocemos. En esa época, mis hermanos, les cuento que la Iglesia luterana continuaba con el bautizo de niños, pero tanto el bautizo que puso Constantino como el bautizo con el que continuó los luteranos tenía más un significado político, y era saber cuántos niños nacían para entender cuántas personas crecían y de esa manera saber cuánto impuesto podían llegar a cobrar o cuántas personas iban a servir para enviarlos a guerras o a conflictos. Y esa era la razón principal. El anabautismo genera una acción de protesta bautizando adultos o personas mayores de 15 años. Empiezan ellos a bautizar porque se supone que a esa edad ya hay un entendimiento y una noción de la necesidad de ser salvado por medio de la sangre de Cristo. Y son el grupo anabautista de esa época quienes enseñan que en lugar de bautizo, que era un acto político, administrativo de las naciones, de los reinados o de los principados, lo que se podía hacer era apegarse a una regla bíblica, y es la presentación o dedicación de los niños dentro de las iglesias. ¿Listo? Ese es un acto creado por el movimiento anabautista. O sea que en toda iglesia donde hagan presentación de un niño, díganles, eso nació con la iglesia anabautista. Toda iglesia que celebra un bautizo de adultos, usted sin temor a equivocarse puede decir que eso nació en el movimiento anabautista. Y el movimiento anabautista se mueve hacia Canadá, se coloca en Canadá y el norte de Estados Unidos, luego avanza hacia Sudamérica, entran a Colombia por el Chocó y de ahí en adelante se riega por toda Colombia. Tenemos iglesias anabautistas, menonitas, hermanos menonitas y hermandad en Cristo, que tenemos la misma raíz histórica. No permita que confundan el anabautismo con los Amish, porque no es lo mismo. Tenemos una misma raíz histórica, sí, pero no somos lo mismo. ¿Listo? Eso como para explicar en detalles. Resulta, mis hermanos, que hay algo que infortunadamente continúa sucediendo a nivel mundial, y es que los cristianos han participado en guerra. De hecho, hay una actividad en Colombia que fue generada a raíz de los movimientos anabautistas nuestros como iglesia desde la década de los 90 y solamente hasta hace menos de 10 años, hasta creo que fue 2010, que estaba ya asumiendo la presidencia el señor Santos, donde una idea que nace en las iglesias anabautistas, hermanos menonitas y menonitas, tanto de Chocó, de Antioquia, de Bogotá, Valle y Cauca, surge algo que es objeción de conciencia por motivos de fe. La objeción de conciencia por motivos de fe es el negarse a
prestar servicio militar, o los médicos que se niegan a hacer abortos o eutanasia. ¿Listo? Eso nace, para los que no saben, dentro de las comunidades anabautistas colombianas. Y nace durante la década de los 90, pero solamente hasta la década del 2010 es que escuchan ese comentario y ya se empieza a hacer de una manera práctica la objeción de conciencia. Para los que no lo sabían, personas que ya están alrededor de los 50 años, uno muy conocido por esa congregación, hizo parte de ese movimiento de jóvenes durante la década de los 90 que salieron a protestar, a exigir que a los cristianos no se les impusiera el prestar servicio militar o a médicos o profesionales de la salud a practicar abortos o eutanasia. Uno de ellos es un señor de apellido Torres, que lo conocen las personas que tenemos que ver con iniciativas de iglesia, que es lo que estaba anunciando la hermana Aurelisa. Pero vamos a mirar no tanto de la parte histórica, porque eso sigue siendo cuestión, aunque movido por el Espíritu Santo, sigue siendo temas muy seculares. Vamos a ver cómo es el pacifismo desde la Biblia. Amén. Y los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Mientras ustedes buscan, les voy a comentarles. Resulta que Constantino era un emperador romano que se convierte al cristianismo en los años 300 después de Cristo, y él empieza a generar unas campañas de conquista en tierra prometida y utilizan la violencia para poder hacerse dueño de esos terrenos y esos territorios, y todo el camino que comprendiera de Roma a Palestina, todo el camino que recorrieran, iban por medio de algo que le llamaban cruzadas, adueñándose de todo ese terreno, buscando lugares sagrados en el nombre de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, apoderándose con violencia. Y tanto en esa época como ahora, el tener tierras generaba poder. Esa es la razón por la que hay un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania por territorio, porque Rusia quiere recuperar unas tierras que ellos afirman eran de ellos, y Ucrania no quiere perder un territorio que ellos consideran ganaron. O sea, es una cuestión permanente y larga. El que tiene la tierra tiene poder. Por muchos terratenientes en Colombia están expropiando, por eso paramilitarismo y guerrilla llegaba y sacaba a la gente para ellos adueñarse de la tierra, porque se supone que el que tiene tierra tiene poder. Si no, pregúntenle a Pedro, que perdió unos terrenos por allá en el Pacífico, ¿cierto, Pedro? Pero después contamos esa historia, después damos oportunidad. Constantino continuó con esa expansión, tratando de adueñarse de tierras para de esa manera adquirir poderío militar. Pero llegan los anabautistas y se aferran a una creencia de no violencia, y muchas de esas iglesias continúan en el momento de hoy, incluidas las tradiciones anabautistas como la nuestra, los menonitas o hermanos menonitas. Vamos a continuar, ahora sí, vamos con la lectura. Mateo capítulo 5, de los versículos 30 al 45, dice así, del 30 no, del 39, pido perdón, me equivoqué. Mateo 5, 39, de Mateo 5, 39 al 45. Dice así: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad
por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos o injustos. Resistid. Resistid. Esa palabra viene de la traducción griega, y esa palabra en griego es antistenai, con i latina, antistenai. Y esta palabra griega es usada en momentos que tienen que ver con guerra, y se refiere sobre todo a sublevarse, a negarse a. Una mejor manera de traducir esa versión bíblica sería más como: no reaccionemos de forma violenta con alguien que nos agrede o con aquel que nos hace mal. No reaccionemos de una forma violenta, de una manera agresiva, con aquella persona que te hace mal. Pero no nos digamos mentiras. Eso en el papel, en los términos escritos, puede ser muy fácil, pero lo que tiene que ver con nuestras reacciones desde lo carnal puede ser difícil. Porque tenemos la tendencia a decir: no se dejen. O nos han dicho muchas veces: no se dejen. Y de hecho, experiencias personales nos han llevado a notar que no dejarnos nos dieron buenos resultados. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño, había un vecino del sector que a cada rato me daba unas notas, me pegaba. Y una vez me iba a pegar, y yo no encontré forma más de defenderme, cogí una piedra, se la tiré y lo descalabré. Y el tipo se asustó cuando le pegué la pedrada y nunca más volvió a pegarme. Entonces, basado en esa experiencia, uno podría decir: no se dejen. Usted le estarán pegando y maltratando hasta el día que decidió no dejarse. Bueno, esa no es una práctica de pacifismo como la que describe la palabra. Porque cuando dice resistir al que es malo, a lo que se refiere es: no reaccione de una forma violenta, de una forma agresiva. Eso es lo que, por ejemplo, en Efesios, cuando dice Efesios 6, que leíamos una apertura, el versículo 13: por tanto, tomando la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, y habiendo actuado de una manera no violenta, no agresiva en el día de la persecución, y habiendo hecho todo, usted esté firme. Es la traducción más cercana, la traducción que mejor habla. Mire, mis hermanos, el pacifismo es la oposición a la guerra, es la oposición a la violencia, para resolver cualquier situación de disputa, cualquier situación de enojo. El pacifismo cristiano se niega por razones morales, por razones de fe, por razones bíblicas, a portar armas, a participar en cualquier tipo de resistencia o de violencia física. Nosotros deberíamos creer, tener arraigados en nuestro pensamiento, que toda forma de resolución de conflictos debe ser de forma pacífica, que deberíamos ser objetores de conciencia en tiempo de guerra. Nosotros, como anabautistas, como menonitas, hacemos del pacifismo una parte integral de nuestra doctrina. Nosotros acercamos a los creyentes a Cristo, y uno de esos ejercicios es por medio de ese acto pacifista. Yo no le pedí permiso a ella para hacerlo, pero voy a contar una historia de Marta. A Marta hace poco la metieron en un chisme rarísimo. Y claro, Alexander, como un esposo que cuida, que ama de su esposa, decidió acompañarla a ella a mirar qué era lo que sucedía. Y en medio de todo lo que sucedía, Marta decía: pastor, yo soy delicada, a mí me hablan mal de mí, yo antes me paraba y me enojaba. Y Alex es un hombre recio, de un temperamento fuerte, decía él. Pero yo no sé qué pasó con nosotros, que en ese momento solamente escuchamos y dejamos claro: no tenemos nada que ver con su pleito,
Ustedes quieren seguir peleando, peleen, no debería ser así, pero a mí me saca de su bochinche. Eso es una forma de resolver un conflicto de una forma pacífica. La palabra es clara cuando dice: mientras que usted dependa, hacer la paz con todos. Queda claro que es cuando de usted dependa. O sea que la Biblia está dejando por sentado que muchas veces no es solamente su decisión. Usted quiere ayudarse a bien con todo el mundo, pero a veces el prójimo no colabora, como dice el mundo. A veces usted intenta tener una relación con todo el mundo, pero a veces la otra persona no lo permite. Pero que desde tu punto de vista, desde tu aplicación de la fe, por favor, nosotros estemos ejerciendo esa opción de llevar bien, sanas relaciones con los demás. Mateo capítulo 5 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 44, nos da unas palabras por parte de Cristo, las cuales nosotros deberíamos llevar a la práctica. ¿Por qué razón, en medio de una situación donde me siento agredido, debo reaccionar de una manera distinta? Y Jesús nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por quienes os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? En el 45, ¿qué dice? Para que seáis ¿qué? ¿De quién? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que hay una razón, y es testimonial, mi hermano. No es solamente político, no es solamente una acción con la que voy a ganar algo, que va a darme prestigio de alguna manera. Es una cuestión con la que vamos a dar testimonios de a quién seguimos, de quién es nuestro Padre, de a quién vamos a reflejar en nuestra vida diaria. Mis hermanos, pero ¿cómo estamos reaccionando dentro de nuestros hogares? ¿Qué trato estamos dando a nuestras familias? El miércoles compartía yo, y cuando estaba estudiando nuevamente esta porción de la palabra, le estaba preguntando yo al Señor si yo he sido de alguna manera alejado de ese pacifismo antiguo. Contaba yo que regañé a mi hija, la reprendí, y ella empacó todas las cosas para irse de la casa. Empacó más juguetes que ropa. Contaba yo el día miércoles. Y cuando la descubrí, ella agachó su cabeza, reconoció, y el miércoles llegamos a la conclusión de que ese tipo de reacciones, ese tipo de evasión, de salir sin dar solución a un conflicto, es una muestra de inmadurez espiritual. Mi hija lo hizo, que mi hija es una niña de 8 años, inmadura, que pensó que lejos de la cobertura de papá y mamá iba a vivir mejor. Y a veces cuando nosotros somos creyentes inmaduros y no damos solución a nuestros conflictos, creemos que huir de la presencia del Señor es la relación más efectiva. ¿Y saben una cosa? La palabra es tan sabia que nos muestra un hecho de un hombre, un profeta que quiso hacer lo mismo. ¿Ya se acordó de quién? Mi amigo Jonás. Él entró en un conflicto con Dios y pensó que yendo al sentido contrario de Nínive iba a dar solución a lo que estaba viviendo. Y no, mi hermano. Mi hermano, hay algo que se llama sanidad espiritual. Hay algo que se llama sanidad espiritual. Cuando nosotros no podemos actuar de una manera pacífica en nuestros hogares, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, lo que demostramos es que hay un aspecto de sanidad espiritual que nosotros no hemos llevado a cabo. Y hay situaciones que tenemos arraigados aún desde nuestros padres. Y por eso hablamos y encontramos con hombres adultos,
Algunos ya adultos mayores que todavía tienen ese rencor porque su padre tal vez era alcohólico, porque su padre le golpeaba, porque su madre era golpeada por su papá, porque tal vez eran machistas, porque tal vez bebían, porque tal vez no eran responsables dentro de sus hogares. Y les es difícil encontrarse con ese Dios representado en la imagen de un Padre bueno y bondadoso. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque la carnalidad le entregaron la imagen de un padre maltratador. Entonces, ¿cómo entender a Dios como padre cuando mi papá me maltrató? Entonces, por ende, yo voy a interpretar que Dios es un padre maltratador. No. En esos procesos de sanidad espiritual en la que debemos dar libertad al Espíritu Santo para que obre y para que se mueve con poder. En esos procesos que a veces duelen, de historias personales que no queremos contar, que no queremos dejar salir, porque aún duele y aún lastima. El recordar, el revivir ese suceso que tal vez en tu infancia te lastimó, qué sé yo, un abuso de cualquier tipo, una situación de maltrato de cualquier tipo, una sensación de abandono de cualquier tipo. Te hace sentir que tienes que estar prevenido a todo lo que sucede o deja de suceder alrededor tuyo, y ha lastimado tu corazón de tal forma y de tal manera que aún dentro de la misma iglesia, sin saberlo o sin notarlo, estás generando conflicto. Cuando tenemos esa madre autoritaria que creó un matriarcado dentro del hogar de tal manera que anuló por completo la opinión del padre, has sufrido violencia y necesitas, anhelas esa sanidad espiritual que solamente Cristo, por medio de su amor y de su gracia, puede ofrecer al corazón del pueblo de Dios. Mis hermanos, tenemos que buscar esa alternativa. Digámoslo en lo histórico nuestro como anabautistas, cuando llegó un hombre que malinterpretó la escritura y generó dentro del anabautismo un movimiento de violencia, pero para la gloria de Dios, un hombre que recibió la revelación del Espíritu Santo y que entendió lo que realmente Dios quería para su pueblo, encaminó a esta iglesia a que viviéramos de esta manera, a que creyéramos de esta manera, aunque infortunadamente estamos perdiendo el norte de nuestra creencia. Y no me refiero por ser anabautistas, no me refiero por ser menonitas, me refiero por el hecho de ser cristianos, que es realmente lo más importante de nuestra historia. Mis hermanos, ¿qué es el cristianismo sino el esfuerzo nuestro por parecernos a Cristo? Y recuerde que ese Cristo al que adoramos reprendió a Pedro por intentar cortarle la oreja a aquel hombre que le estaba arrestando. Y no solamente reprendió a Pedro, sino que describe la palabra que sanó a este hombre que tenía un corte en su oreja y que caminó obediente para ser apresado. Y todos sabemos en qué terminó el apresamiento de Jesús: en tortura y muerte de cruz, que al final redundó para salvación nuestra, salvación para este pueblo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Mis hermanos, Jesús en la cruz del madero dio la muestra de pacifismo más grande que nosotros pudiésemos llegar a conocer o experimentar, porque Jesús en la cruz del madero lo que hizo fue pedir perdón por ese pecado que la humanidad estaba cometiendo, pidiéndole a Dios que allí, colgado en el madero, ese pecado no nos fuera contado. Mis hermanos, necesitamos sanidad espiritual para sentir esa paz en nosotros, ese shalom. Cuando usted no experimenta esa paz en su corazón, usted vive estresado, usted vive atormentado. Pero cuando usted tiene esa paz en su corazón, aún en medio de la escasez, usted tiene la libertad de darle gracias a Dios. ¿Dónde está ese cristianismo que nos permite aferrarnos
a ese modelo de amor de Cristo Jesús, donde nos está pidiendo que oremos por aquellos que nos están ultrajando. ¿Dónde está ese cristianismo? ¿Dónde está esa fe que nos lleva a participar de una manera pacífica, a servir a aquel que te está maldiciendo? ¿Dónde está esa fe, mi hermano? ¿Por qué la hemos dejado a un lado? Pero no hemos convertido la fe en una oportunidad para señalar para acusar Mire, vean, ahí, pero el hermano, vean, tan pecador que es, y para coger la Santa Cena ahí sí viene, mi hermano. Pablo lo dice claramente: analizaos a vosotros mismos para recibir la Santa Cena. No es el ejercicio de señalar a los demás. Hermano, y usted sintió como vino vestida la hermana, uy, mire, toda pecaminosa con la minifalda, ¿será que el chisme ya dejó de ser pecado? Eso es una agresión dentro de la iglesia. No estamos mostrando un corazón pacifista al modelo de Cristo, al modelo bíblico. Cuando llegamos y decimos vamos a evangelizar a tal lugar, pero yo a ese barrio no voy, y toman hasta versículos bíblicos, porque eso es como darle perlas a los cerdos. Hermano, estudie la palabra. Estamos llamados a ir a todo el mundo, a todo rincón y a todo lugar. Es más, como que arrancamos de nuestra Biblia esa expresión donde nos dice que vayamos, que si el otro no escucha, por lo menos su sangre será librada de nuestras manos, pero que vayamos y prediquemos. Pues hermanos, ¿dónde está nuestro sentido anabautismo, del pacifismo, por evangelizar a los demás? Este señor Dick William se devolvió a salvar a aquel que lo iba a apresar y lo sacó del agua, aún sabiendo que era obligación de él apresarlo nuevamente, y murió en la hoguera. Y mientras estaba en la hoguera, oraba y cantaba salmos al Señor. Pero no, mi hermano, usted, a un malentendido, usted ya sale enojado de la iglesia, hablando más del pastor y hablando más del hermano. Y que no vaya a caer alguno de los hermanos de la iglesia porque le caemos encima. La actitud de ayudar a levantar con amor. La actitud que nos enseña Pablo de que aquellos que son maduros espiritualmente ayuden al débil espiritual. ¿A qué se refiere eso? Si no ayudar a levantar y a continuar en el camino. Mis hermanos, ¿qué pasa con nuestra actitud como cristianos? La Biblia ordena el pacifismo. La suma total de las enseñanzas de Jesús requieren que nosotros, los creyentes, que nosotros, sus seguidores, dejemos las armas y promovamos la paz. Leas el Sermón del Monte, mi hermano. El Sermón del Monte es la evidencia del nuevo pacto que ha hecho Jesús. Esos ejemplos de guerra justa en el Antiguo Testamento, Jesús es la aplicación de esa justicia. Él no dice que vaya a acabar con la ley, Él viene a cumplir la ley. Pero estamos hablando de versículos bíblicos que nos llevan a la guerra como si tuvieran más validez ahora que conocemos la palabra de Cristo. Mire, mi hermano, nosotros no debemos empuñar las armas, nosotros debemos pedir que sea el mismo Dios quien pelee por nosotros. Ahorita lo cantábamos, el himno de victoria. El himno de victoria, la palabra del Señor, no dice que el pueblo de Israel primero tuvo que matar a todos los egipcios para después cruzar el mar, ¿cierto o no? ¿Qué dice? Que el mar fue abierto ¿por quién? ¿Y en serio lo saben? Que el mar fue abierto por Dios.
que después de que el mar fue abierto, cruzó el pueblo por lo seco, y que cuando estaba cruzando los egipcios, ¿qué ocurrió? Ahora sí el mar vino y dice que fue cubierto, no por el poder suyo, no por su ira, no por su deseo de venganza, por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Cuando nos dice la palabra que nosotros no reprendamos, Jesús nos está librando de tomar la justicia por nuestras propias manos. Cuando la palabra nos dice que necesitamos a cualquiera y que demos nuestra otra mejilla, mi hermano, es una antítesis completa a la ley del talión. Tenga en cuenta que hay leyes en el Antiguo Testamento que son leyes jurídicas, como la Constitución, que son para el pueblo de Israel, pero se supone que tenían que estar basados en un decálogo que es el que entregó Dios, que son las leyes divinas, que son los 10 mandamientos. Y dice clarito, no mataréis, pero en cambio usted va a encontrar anabautistas que están de acuerdo con el aborto. Para mí no tiene sentido, porque lo saben. Hay anabautistas que están de acuerdo con la guerra. O si no señalamos a alguien que en un esfuerzo por llevar paz y tranquilidad lo criticamos también. Hermanos, cuando estaban aquí en Puerto Rellena, desde primera línea, nosotros teníamos la opción de quedarnos acá reprendiendo el diablo por todo lo que estaba pasando allá. Teníamos la opción de participar de una forma pacífica, compartiendo la palabra sin ser invasivos. Este servidor suyo optó por la segunda opción. Y yo sé que había muchos que no estaban de acuerdo. Y le doy gracias al Señor por aquellos que aún no estando de acuerdo, tomaron la decisión de apoyar el proceso que estábamos haciendo allá. Resultado de eso, Roberto hace poco se acercó a ese lugar, habló con los líderes, entre ellos una jovencita, líder, y Roberto comentó que esta iglesia quería ir a participar allá. ¿Saben una cosa? Esos pelados no recuerdan la iglesia, pero recordaron quienes habían ido con un bafle a compartir medicina y a compartir agua panela y pan. Cuando él dijo, sí, fue el pastor el que vino ese día, dijeron, a esa iglesia le vamos a dar un espacio para que venga acá y predique a los jóvenes los días miércoles que se reúnen ahí. Pacifismo en acción. Tenemos que ser como iglesia una alternativa de pacifismo. Ustedes se dieron cuenta y gracias, de verdad, gracias por haber orado por mí en todas las situaciones que se presentaron el año pasado. Y gracias a los que se me acercaron y me dieron ideas y estrategias para trabajar con estos muchachos. Porque resultado de lo que empezamos a hacer, basados en los consejos que ustedes me dieron, ellos fueron los que recogieron esa basura de ese lugar, ellos fueron los que taparon ese lugar. Pacifismo activo dentro de la iglesia, actitudes y respuestas no violentas a la agresión que como iglesia a veces sufrimos. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? La persecución para la iglesia no es algo nuevo, es algo permanente. Tiene muchas formas, muchos colores y muchos sabores. La palabra jamás dice que vamos a estar total absolutamente libres de esa persecución, ni al cristiano individualmente, ni al cristiano en grupo, pero sí nos promete algo, que la iglesia prevalecerá. Mis hermanos, mostremos una actitud más parecida a la de Cristo. Caminemos en fe por lo que Cristo nos ha mostrado. Mire, voy a decirle el versículo, Levíticos 19:18, vamos a leerlo. No lo tenía listo, pero hagámoslo, leámoslo. Levíticos, versículo 19, capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente:
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrará con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de higos. Bueno, voy a leerlo desde el 16. De 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Jehová. ¿Sabe cómo lo estaba interpretando el fariseo? El fariseo lo interpretaba de tal manera que enseñaba a amar a los que te amaban, enseñaba a respetar a los que te respetaban, pero también el fariseo estaba enseñando a odiar a tus enemigos. Pero Jesús cambia el paradigma. Jesús dijo que debían amar a sus enemigos, porque si amas a tus enemigos y los tratas bien, demostramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y con esto lo que vamos a lograr es que nos demos totalmente a Dios, porque solo Dios puede librarnos del egoísmo natural que tenemos como hombres. Debemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayuda a amar por aquellos quienes normalmente no sentimos amor. Y nosotros requerimos de un poder sobrenatural para poder hacer este ejercicio. Analícese usted mismo y piense probablemente las razones por las cuales usted tiene, que tal vez no lo reconozca en el fondo de su corazón, para estar enojado por un momento de su crianza con alguien, con su papá, con su mamá. Piense en esa situación que lo marcó desde su infancia y le lastimó y provocó un fuerte dolor en su corazón. Piense en ese maltrato que tal vez recibió. Una palabra típica es que a veces decimos a nuestros hijos: no sirve para nada, todo lo hace mal, ya hizo el reguero como siempre. Mis hermanos, nosotros como padres estamos llamados a bendecir las vidas de nuestros hijos. Y la palabra bendecir, en su forma más literal, quiere decir hablar bien de. Dios habla bien de Job, lo bendice. Dios habla bien a futuro de Jacob y le bendice. ¿Por qué nos seguimos apegando a esas palabras que de pronto mal dichas y todavía nos estamos aferrando a ellas? No sirve para nada, usted no va a servir para nada. Entre más crece, más bruto o más bruta se va poniendo. Palabras como esa, que tal vez en algún momento nos dijeron, pero nos aferramos a ellas aún más que a las promesas del Señor. Mi hermano, sana tu corazón. Mi hermana, sana tu corazón. Reprende ese rencor que ha quedado sembrado en tu corazón y perdona y da muestras de ese anabautismo, de ese pacifismo desde el interior de tu ser. Tienes que perdonar, tienes que transformar tu vida, y hoy este es el momento para que tú no repitas esas maldiciones sobre tu familia, sobre tus hijos. Busquemos la presencia del Señor, busquemos la
Espíritu Santo. A ese familiar, a ese profesor que tal vez ya murió, pero que te lastimó por lo que te dijo, perdónale. En el nombre de Jesús, perdónale. A esa persona que tal vez te tocó, que te abusó, en el nombre de Jesús, perdónale. Aquel que vino a buscarte pleito por nada, en el nombre de Jesús, perdónale. Y a quienes hemos hecho daño, a quienes hemos maltratado, pidamos perdón, para que de esa forma sean perdonadas también nuestras ofensas, dice el Señor. Y esa palabra es tan importante que la dice en la oración, en el formato de oración que el mismo Jesús enseña a sus discípulos. Tenemos corazones tan tristemente contaminados que nos están impidiendo crecer espiritualmente. No hemos entendido y por ende no hemos aplicado la noción del perdón para nuestras vidas, porque hemos llegado a tal punto tan triste que ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. Mis hermanos, recibamos a Cristo en nuestro corazón. Vivamos el anabautismo de una manera real y empecemos por perdonarnos a nosotros mismos, haciendo esa sanidad espiritual que tu crecimiento necesita. ¿No me creen aquellos hermanos que tienen experiencia en la fe? ¿No han notado que cada que se pone más difícil la situación, cuando ustedes sienten que están atravesando ese desierto, de un momento a otro llega el Señor y los sorprende con algo en lo que los está promoviendo? ¿Lo han vivido? ¿Lo han sentido? Mis hermanos, el pueblo de Dios comió maná en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque hasta no ser limpios, hasta no haber pasado el proceso, no recibirían la bendición de la tierra prometida. El Señor proveyó de maná, agua, miel y codornices en el desierto. Y uno pensará, ¿y por qué no les daba más cosas? Porque el banquete se come en el momento de la celebración, en su encuentro con Dios, y nuestro momento no ha llegado. Pero sí tenemos que madurar espiritualmente. Y aquella persona que en este momento sabe que desde lo más profundo de corazón hay aspectos de su vida personal que tiene que perdonar, tal vez de su abuelo o aún anterior, en este momento le invito a que le demos una oración perdonando y pidiendo perdón. Así que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y hagamos del anabautismo, del pacifismo, algo activo dentro de nuestro corazón. Amadísimo Rey y Padre Celestial, en esta mañana reconozco, amado Dios, que me ha faltado carácter y me ha faltado corazón, Señor, para perdonar, Señor, a mis padres. Señor, y pido perdón delante tuyo por no tomar ese ejemplo, Señor, ese corazón perdonador que tú me has mostrado, Padre Celestial. Quiero pedir perdón, Señor, a ti y perdonar, Padre Celestial, a mi papá. Quiero perdonar a mi mamá, Señor. Quiero pedir perdón a mi papá y a mi mamá por no haberlos honrado, amado Rey. Señor, que tengo dolor en mi corazón, Señor, porque el no solucionar eso, Señor, me ha llevado a ofender y lastimar, Señor, a mi familia. Porque aquello, Señor, que más odiamos es aquello en lo que más nos parecemos y en lo que terminamos convirtiéndonos, Señor. Señor, ya no quiero hacer justicia por mi mano, pero sí anhelo tu justicia, Señor. Amado Dios, quiero perdonar, Señor, de corazón a todos aquellos que me ofendieron, a todos aquellos que me lastimaron, a aquellos que actuaron en contra mía, Padre Celestial. Entendiendo, Señor, en esta mañana que eres tú, Padre Santo, quien da paz y libertad a mi corazón. Yo quiero servirte a ti, amado Dios. Quiero abandonar mi orgullo, Señor Jesús,
y reconocer que la paternidad que necesito es la tuya, amado Señor Jesús. Desde lo más profundo de mi corazón, Señor, me tomo a mis abuelos, a mis tatarabuelos, Señor, porque decisiones que tomaron, Padre Celestial, me han tenido atado. Yo quiero perdonar a mis padres, Señor, por mentir, por robar, Señor. Padre Celestial, quiero perdonar, Padre Celestial, a mis padres, Señor, por haberme abandonado, Señor. Y quiero, Señor, quiero ser ese Padre, amado Dios, quiero ser esa Madre, amado Rey, que sea de ejemplo, que rompa yugos, que rompa cadenas y que siga de verdad esa enseñanza que tú nos has dado, amado Dios. Te alabo, te honro y te glorifico porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y en esta mañana confieso mis pecados delante tuyo, amado Dios. En esta mañana quiero reconocer mi necesidad de ti, amado Dios, y pedir perdón y darle honra que lo merece. Si a alguien le he ofendido, si a alguien le he maltratado, Señor, quiero pedir perdón, Señor, y sentir que mi vida es transformada, amado Dios. Porque tú no nos quieres como somos, tú nos quieres a pesar de cómo somos. Y por eso quieres cambiar y transformar nuestras vidas, que no nos amoldemos a este mundo vengativo, a este mundo rencoroso, sino que nos parezcamos más a Cristo Jesús, quien en la cruz del madero me dio perdón por aquellos que lo estaban crucificando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor y que Dios nos continúe bendiciendo. Gracias, Señor Jesús. Si usted hizo esta oración de corazón, créame que el Señor está orando en la vida de la iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir y vamos a clamar